Que tenga un feliz sábado. Hoy nos toca estudiar el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Nos encontraremos con un relato muy conocido. Dice el versículo 1 que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y sus hombres hicieron lo mismo. Estos se reunieron en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Desde el versículo 3 nos cuenta que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Pero salía cada día del campamento de los filisteos un paladín, un hombre que medía más o menos 3 metros de altura. Y esto lo hizo durante 40 días. Y en cada una de sus salidas hablaba mal de los israelitas, pero sobre todo mal de Jehová el Señor de Israel, el Dios verdadero. Este gigante llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5000 siclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Un peso más o menos de 7 kilos aquella punta de su lanza y la coraza que llevaba unos 50 kilos. Goliat entre sus discursos decía lo siguiente: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo. Al escuchar estas palabras, el pueblo de Israel tenía miedo y se turbaba. En el verso 12 nos cuenta que David era el hijo de aquel efrateo oriundo de Belén de Judá llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl este hombre era ya viejo de edad, muy avanzada. Y los 3 hijos mayores fueron a la batalla, Eliab, Abinadab y Sama. Un día su padre dijo a David que vaya hacia donde estaban sus hermanos para ver cómo se encontraban. Este mandó un efa de grano tostado y 10 panes para que David lleve a sus hermanos. David, como era un hijo obediente, fue hacia el campo de batalla a ver cómo estaban sus hermanos y tenía que traer una señal, sabiendo que ellos se encontraban bien. Se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, su padre, le había pedido. Cuando David llegó donde estaban sus hermanos, Goliat el gigante estaba saliendo a hacer una de sus incursiones para vociferar en contra del Dios de Israel. Todos los hombres de Israel, nos cuenta el verso 24, que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentía gran temor. Entonces David dejó encargado lo que su padre había enviado y corrió a preguntar cómo estaban sus hermanos. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? El pueblo le repitió aquellas palabras. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. En otras palabras, su hermano estaba diciéndole a David que él había ido no por mandato de su padre, sino simplemente porque tenía curiosidad de saber lo que sucedía en aquel lugar.
y esto lo hacía aún sabiendo que hace pocos días atrás había ido el mismo Samuel y había ungido a su hermano delante de ellos. Este relato, para algunos historiadores, está fuera del contexto cronológico histórico. Muchos lo ponen entre los capítulos 13 y 14, cuando Saúl hacía junto a sus hombres las primeras incursiones en contra de los filisteos. En el verso 29, David responde a su hermano: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él se dirigió a otros y les preguntó de igual manera. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl. Dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de éste. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl responde a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Posiblemente David tenía 17 años de edad. Pero David responde: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, le echaba la mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Y fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será uno como de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El Señor, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y que el Señor esté contigo. Envió que le pongan sus vestiduras, que eran muy pesadas, y David, que no estaba acostumbrado, pidió que se las quiten. Este nomás tomó su honda, fue al arroyo y tomó 5 piedras lisas. Luego iría y se paró frente a frente contra el gran filisteo. En el verso 42, cuando Goliat vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Este dijo: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Entonces dijo David al filisteo otra frase que es ícono a lo largo de la historia: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que el Señor nos salva, con espada, ni con lanza, ni jabalina, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Así que David se acercó, puso una piedra sobre su honda y la lanzó. De esto nos habla el libro Patriarcas y Profetas en la página 701. Nos dice que este discurso que pronunció David con voz clara y musical resonó por los aires y lo oyeron claramente los millares convocados para la guerra que estaban reunidos. En la siguiente página nos menciona que la ira de Goliat llegó al punto extremo y en su furia empujó hacia atrás el yelmo que le protegía la frente y corrió para vengarse de su oponente. El hijo de Isaí estaba preparado para recibir al enemigo. Certeramente la piedra dio en la frente del filisteo y nos cuenta el relato bíblico que David lo hirió y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió, se puso sobre aquel gigante, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con la misma espada del gigante su cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron
Entonces los israelitas se armaron de valor, fueron tras ellos, y aquel día cayeron muchos filisteos heridos por el camino. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero sus armas las puso en una tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Abner le respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. David llevaba en su mano la cabeza del filisteo, y Saúl le preguntó: Muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Un joven que sabía dirigirse correctamente, un joven que había aprendido de su padre, ahora estaba ahí demostrando a todo un ejército de hombres valientes, de hombres adultos, que él, siendo un muchacho, podía ser utilizado por el poder de Dios. Y ellos habían estado realmente alejados de Dios, temerosos de un solo hombre, que aunque medía 3 metros, era vulnerable, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy que es sábado, ve a la iglesia, ponte en las manos de Dios. Si tienes algún problema, ve, ponlo en las manos de Dios. Que el Señor lo dirija y tú solo adora en su santo templo y que el Señor te bendiga.